Regla de las fases. El equilibrio de las fases y las transiciones de fases aparecen con mucha frecuencia en nuestro entorno, desde la ebullición de agua en una tetera a la fusión en los glaciares en la Antártida. Otro ejemplo palpable es el ciclo del agua, con evaporación y la condensación de esta para formar las nubes, y posteriormente la lluvia, que desempeña un papel importante en la geología del planeta. Exacto, los cambios de fase tienen innumerables aplicaciones. Si somos estudiantes de ciencias, los podemos observar de primera mano en los laboratorios. ¿Cómo? Pues realizamos procesos como la destilación, precipitación, cristalización y absorción de gases. Otro ejemplo son las teorías que explican cómo el universo experimentó transiciones de fase en sus inicios mientras se expandía y se enfriaba tras el Big Bang. Y algunos otros físicos han especulado con la idea de que el Big Bang, que dio lugar al origen del universo, fue una transición de fase provocada por fluctuaciones aleatorias en el vacío cuántico preexistente. Pues bien, esos son algunos ejemplos observables que explican las reglas de fases. Ahora bien, explicaremos las reglas de las fases desde el punto físico-químico. Iniciemos. Existen dos tipos de equilibrio. Está el equilibrio químico y el equilibrio de fases. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el equilibrio de fases, donde se nos dice cuántas variables intensivas son necesarias para describir el estado termodinámico de un sistema. Pero antes iniciemos describiendo qué es una fase. Pues bien, una fase es una porción homogénea de un sistema, y un sistema puede tener varias fases sólidas y varias fases líquidas, pero normalmente tienen como mucho una fase gaseosa. Si tuviéramos que describir el estado de equilibrio de un sistema con varias fases y diversas especies químicas, podríamos especificar el número de moles de cada especie en cada una de las fases, además, por supuesto, de la temperatura y de la presión. Equilibrio de fases con un solo componente. En este caso, la masa de cada fase del sistema no presenta mayor interés, es decir, la masa o el tamaño de cada fase no afecta la posición del equilibrio de la fase, ya que ésta viene determinada por la igualdad de potenciales químicos, que no son variables intensivas. Para ello se define el número de grados de libertad o de varianza L de un sistema en equilibrio como el número de variables intensivas independientes necesarias para la especificación de su estado termodinámico. Por otra parte, el estado intensivo de equilibrio se describe especificando las variables intensivas presión y temperatura, además de las fracciones molares en cada una de las fases. Finalmente, veremos que no todas estas variables son independientes entre sí. El diagrama de fases muestra la región de la temperatura y presión en la que se establece cada una de las diferentes fases de una sustancia. Como la condición de equilibrio AT y P constantes implica la minimización de la energía de Gibbs, por lo tanto la fase más estable de una sustancia tendrá el mínimo de energía. Pues bien, analizaremos un diagrama de fases del agua. En él observamos tres regiones en las que una sustancia existe en un solo estado, ya sea sólido, líquido o el gaseoso. Las líneas que marcan estas tres fases son denominadas líneas limitantes de fase, y en ellas se observan dos áreas importantes. La primera, el punto triple, o sea, el punto A, y la segunda, el punto crítico. De estos hablaremos más adelante. A lo largo de las líneas, con excepción del punto A, encontramos dos fases en equilibrio, por lo tanto, L es igual a 1. Por ejemplo, si modificamos la temperatura a lo largo de la región AC y definimos el valor T, entonces encontraremos la presión de vapor del agua. Entonces, el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido.
Entonces, el punto de ebullición normal es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a 1 atmósfera. La línea AC proporciona el punto de ebullición del agua en función de la presión. El punto de ebullición normal del agua no es exactamente 100 grados centígrados como se evidencia en esta gráfica. Si consideramos la temperatura como la variable independiente, la línea AC proporciona la presión de vapor del agua líquida en función de la temperatura. Por ejemplo, en la figura se muestra que el punto de ebullición a una presión dada es la temperatura máxima a la que puede existir el líquido en forma estable a esa presión. Ahora bien, el punto A es conocido como el punto triple. En este punto el sólido, el líquido y el vapor se encuentran en equilibrio mutuo, y L es igual a 0. Como no existen grados de libertad, el punto triple aparece a los valores definidos de temperatura y presión. Es importante recordar que el punto triple del agua se utiliza como temperatura de referencia en la escala termodinámica de temperatura. Por definición, la temperatura del punto triple del agua es exactamente 273.16 Kelvin. El punto triple tiene muchas aplicaciones. Una de las más habituales es la calibración de termómetros, en especial de termómetros industriales. Respecto al punto de fusión de un sólido, se define como la presión y la temperatura en la que un sólido y líquido se encuentran en equilibrio. La línea AD es la línea del equilibrio sólido-líquido para el agua y proporciona el punto de fusión del hielo en función de la presión. Como podemos observar, el punto de fusión del hielo disminuye ligeramente al aumentar la presión. El punto de fusión normal es por debajo de los 0 grados centígrados. Esta es en general la temperatura del equilibrio entre el hielo y el agua. Entonces, para una sustancia pura, el punto de congelación del líquido a una presión dada es igual al punto de fusión del sólido. A lo largo de la línea OA existe un equilibrio entre el sólido y el vapor. Cuando se calienta el hielo a una presión inferior a los 4.58 torr, sublimará a vapor en lugar de fundirse a líquido. La línea OA es la curva de presión de vapor del sólido. La mecánica estadística muestra que la presión de vapor de un sólido tiene un valor de 0 cuando la temperatura es igual a 0, por lo que la línea del diagrama pasa por el origen. Veamos un ejemplo. Supongamos que se introduce agua líquida en un recipiente cerrado provisto de un pistón, que en el sistema se calienta hasta 300 grados centígrados y que su presión se ajusta a 0.5 atmósferas de presión. Estos valores de presión y temperatura corresponden al punto R en la gráfica. La fase que se encuentra en equilibrio es la fase R y el agua se encuentra gaseosa. Si a continuación se aumenta lentamente la presión ejercida por el pistón, manteniendo la temperatura constante, el sistema permanece en fase gaseosa hasta que alcance el punto de presión S. En S, el vapor empieza a condensar para dar el líquido, y a esa condensación continua a temperatura y presión constantes hasta que se condensa todo el vapor. Durante la condensación, disminuye el valor del sistema, pero sus variables intensivas permanecen constantes. Si ahora se enfría el sistema a presión constante, su temperatura terminará por descender hasta la temperatura en el punto I, donde el líquido empieza a congelarse. Entonces la temperatura se mantendrá constante hasta que todo el líquido se congele. Ahora bien, supongamos que ahora partimos desde el punto S con el líquido y vapor en equilibrio y calentamos lentamente el sistema cerrado ajustando el volumen, de ser necesario para mantener la presión de la fase líquida y vapor en equilibrio. El sistema se aleja del punto S a lo largo de la línea líquido-vapor hacia el punto C, aumentando simultáneamente la temperatura y presión. Durante este proceso disminuye la densidad de la fase líquida como consecuencia de la expansión térmica del líquido.
y aumenta la densidad de líquido de la fase de vapor debido al aumento rápido de la presión de vapor del líquido. Finalmente se alcanza el punto C, donde la densidad del líquido y el vapor y todas las demás propiedades intensivas se hacen idénticas. En el punto C, el punto crítico, la temperatura y la presión de este punto se denominan temperatura y presión crítica. En el caso del agua corresponde a 374 grados centígrados y 218 atmósferas.